Todos conocemos las heroicidades de la resistencia. Sin embargo, una historia ha permanecido oculta durante mucho tiempo, tal vez por respeto a los que no regresaron. Sucedió en el otoño de 1943 en Drancy, a las puertas de París, en el mayor campo de internamiento de judíos en territorio francés, antesala de la muerte. Unos hombres decidieron evadirse colectivamente. No se conoce la historia y es una pena. A veces pienso que la han ocultado aposta. Un grupo de resistentes judíos urdió un plan increíble: cavar un túnel bajo el campo de Drancy para recuperar la libertad. Drancy 1943. La gran evasión. Invierno de 1943. Eugène Anjou, de 19 años, resistente comunista de origen húngaro, fue detenido junto a su hermano Louis y su padre Oscar y los internaron en el campo de Compiègne. En Compiègne conocimos a un grupo de resistentes que, como nosotros, habían sido detenidos por motivos políticos y congeniamos con ellos. Después nos transfirieron juntos a Drancy porque también eran judíos. En Drancy conoció a Serge Boudet, un obrero metalúrgico de 21 años. Yo formaba parte de un grupo de la resistencia llamado Grupo Jack. Y me denunciaron. No sé quién fue. Me denunciaron por repartir panfletos. Eugène y Serge quieren narrarnos juntos los acontecimientos que les unieron y marcaron sus vidas para siempre. Es importante que estemos los dos juntos. Es importante. El descubrimiento del campo de Drancy impactaba a los recién llegados. André Bale, miembro de la Resistencia, fue detenida junto a su marido cuando intentaban huir a Suiza para reunirse con su hijo. Todavía recuerda la sensación que experimentó al llegar. Era espantoso ver a todos esos niños pequeños buscando a sus madres, a todos esos ancianos sin sus gafas, sin sus dentaduras, desorientados. Era espantoso. Los personajes de esta historia llevaban varias semanas internados en Drancy, cuando el 2 de julio de 1943 se produjo un hecho decisivo. Hasta entonces la prefectura de policía había administrado directamente el campo. A partir de ese momento quedaba bajo autoridad de las SS y del capitán Alois Brunner, conocido por ser una pieza clave de la deportación de judíos y de la solución final. Era un hombre incapaz de albergar ningún sentimiento excepto crueldad. No le importaba a nadie, ni los niños, ni los ancianos, nadie. Nada más llegar, Brunner nombró a un nuevo comandante judío para administrar el campo. En Drancy, igual que en los guetos, se confiaba el funcionamiento del lugar a los internos. Ahí residía la fuerza de los alemanes, en mandar a los judíos que hiciesen su trabajo, en hacer que otros hiciesen el trabajo por ellos. El elegido para dirigir el campo con sus 2.600 internos fue Robert Blum, un coronel retirado miembro de la Red de Resistencia Combate que había sido transferido del campo de Compiègne al de Drancy con Eugène Anjou. Michel Siamat fue detenido a los 17 años cuando intentaba refugiarse en la zona sur. Llegó a Drancy poco tiempo después del nombramiento. Yo creo que los alemanes pensaron, este hombre nos conviene,
Es coronel, así que seguro que tiene autoridad. Por último, Brunner introdujo una práctica que ya estaba vigente en otros campos, el Judithsordner, un auténtico servicio de orden compuesto únicamente por judíos. Paradoja macabra, los judíos se convirtieron en responsables no solo de la intendencia, sino también de la vigilancia de Drancy. Sus miembros se identificaban por un brazalete amarillo y eran nombrados por Robert Blum. Eran los únicos que podían circular libremente por el campo. En Drancy había 4 militares alemanes que en realidad eran soldados de las SS austríacas. Pero la organización del campo fue confiada a unos internos. Con esta organización de Drancy, Brunner prescindía de la gendarmería francesa, que a partir de entonces solo se encargaría de la guardia exterior del campo. En septiembre de 1943, las tropas italianas abandonaron el sureste de Francia, y Brunner fue enviado urgentemente a esa zona para solucionar el problema judío local, dejando la gestión del campo a la administración judía y a los 4 soldados de las SS. Aprovechando su ausencia, 2 internos de París, André Ulmont, abogado, y Maurice Califat, fontanero, empezaron a idear un plan increíble: evadirse construyendo un túnel. Todo empezó cuando un fontanero llamado Califat fue enviado a reparar las tuberías de la bodega. Entonces se le ocurrió la idea del túnel y se la contó a André Ulmont. Me puse a hacer un túnel por mi cuenta con unos amigos. Entonces se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que iba a cometer una estupidez, que iba a impedir un proyecto que era mucho más importante. Queríamos que se evadiese todo el campo, sacar a la mayor cantidad posible de personas. Los instigadores del proyecto, André Ulmont y Maurice Califat, decidieron salvar al mayor número posible de prisioneros. Pensaban que la única solución era cavar un túnel desde la bodega situada debajo del despacho del coronel Blum. Calcularon que debía medir 1,30 m de altura, 60 centímetros de ancho y 38 metros de largo. Creo que si nos hubiésemos evadido nosotros solos, las represalias sobre todo el campo habrían sido terribles. Mientras que si intentábamos sacar a todo el campo, conseguiríamos que escapasen muchas personas. Alois Brunner se había cuidado de establecer en Drancy la ley de la responsabilidad colectiva. Por cada prisionero que intentara escapar, otros 50 sufrirían las represalias. El túnel debía llegar a una zanja de defensa pasiva que daba a una calle denominada el cruce de los 4 caminos. Pensamos que los prisioneros podrían huir en todas las direcciones, de modo que si había alguna complicación, algún grupo conseguiría escapar. Para Ulmont y Califat, este increíble plan era factible, sobre todo porque el campo de Drancy estaba situado en plena ciudad. Además, los prisioneros seguían llevando su ropa y no se les rapaba el pelo, por lo que una vez fuera podrían confundirse con la población. Los dos sabían que el plan no sería posible sin el apoyo de Robert Blum, comandante judío del campo. Por suerte, trabajaban con él, así que no les costó que se uniese a la causa. Blum les garantizó que haría todo lo posible para ayudarlos. Les facilitó el acceso a las bodegas y a los tejados, lugares a los que no podían acceder los prisioneros, y les proporcionó herramientas. Como Brunner había ordenado las obras para modernizar el campo y poder acelerar las deportaciones, había muchos picos y carretillas. Había cierta complicidad, quizás sea demasiado, llamémosle vínculo, entre las personas de la administración del campo y los que hacían el túnel. Todo esto nos ayudó mucho. Eran nuestros primeros cómplices.
Era la primera ayuda que recibíamos. De ellos dependía nuestra seguridad. Gozaban de cierta confianza por parte de los alemanes, que se fiaban de ellos, y nosotros lo aprovechamos. André Ulmont empezó a reclutar discretamente a compañeros. Los hermanos Louis y Eugène Anjou, así como su padre Oscar, a quienes había conocido en Compiègne, fueron de los primeros. Nos conocíamos muy bien, estábamos bastante unidos. Éramos valientes y sinceros. Éramos lo que estaban buscando. Así que en cuanto el plan fue tomando forma, contactaron con nosotros. También fueron reclutados el farmacéutico del campo Claude Aron y el atlético Serge Boudet, conocido por pertenecer a la Resistencia. Un día un joven se me acercó y me dijo: «Sabemos quién eres, sabemos de dónde vienes. Estamos preparando una evasión colectiva del campo. ¿Quieres unirte?». Y yo dije que sí. Ulmont, miembro de la red de la Resistencia francotirador, sabía que todos los miembros de la Resistencia estarían dispuestos a acabar incluso con las manos para recuperar la libertad. El plan consistía en hacer un orificio en el que cupiese un hombre de 1,50 m y después seguir hacia adelante 50 metros. Debíamos llegar a una zanja de defensa pasiva que había al otro lado del campo. El problema era acabar en línea recta. Una noche, Ulmont y el farmacéutico Claude Aron, al que llamaban el científico, subieron al tejado del edificio. Ulmont me contó que había fabricado una escuadra de madera. Había subido al tejado de Drancy, pegándose al muro de defensa. Había abierto su escuadra, apuntando al refugio antiaéreo, y después, manteniendo la abertura, había bajado a la bodega. Se había colocado contra el muro de defensa y con la escuadra abierta tenía la dirección a seguir. Con esa información y con la ayuda de la administración judía, el grupo empezó a cavar en el suelo de la bodega el 15 de septiembre de 1943. Nadie piensa en ello, pero cavar un túnel de 37, 38 metros no es nada fácil, sobre todo por el calor que hacía. Fue un trabajo muy duro. Imagínense, había que bajar a la bodega, cavar profundamente, y no teníamos medios. Teníamos que arreglárnoslas con lo que encontrábamos. Las herramientas... No teníamos muchas herramientas. Un pico. Delante una persona picaba y empujaba la tierra por debajo de las piernas. Luego íbamos pasando un cubo tras otro entre las piernas. Trabajar bajo tierra es muy sucio, y salir con la ropa manchada al patio habría llamado la atención de los soldados de las SS. El coronel Blum volvió a acudir en su ayuda poniendo a su disposición ropa de trabajo que se ponían para cavar. Al principio era bastante fácil sacar la tierra, pero la cosa se fue complicando a medida que íbamos avanzando. Cada vez necesitábamos más personas para pasar los cubos y sacar la tierra. Nada más llegar, me metí en el ajo, como suele decirse, en el proyecto del túnel. Fue muy, ¿cómo diría yo?, estimulante. Se unieron al grupo los hermanos George y Roger Gersel, que llamaban la atención por su complexión,
Jean Cahen Salvador, ex consejero de Estado suspendido de sus funciones por ser judío, y otros prisioneros. Participaron entre 40 y 70 personas, franceses, extranjeros, comunistas, todos muy cercanos a la administración judía. Divididos en 3 equipos, los hombres se relevaban día y noche sin cruzarse. Así, en caso de problemas, desconocerían la identidad de los componentes de los otros grupos. Nos despertaban, o nos despertábamos nosotros, entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada. Yo estaba en el equipo de 1 a 4 de la madrugada. Transportaba los cubos de tierra a lomos, arrastrándome. Era un obrero muy poco cualificado. Pese a la falta de experiencia de los hombres, la construcción del túnel avanzaba. Sin embargo, había que solucionar el problema de la iluminación. Al principio, los hombres utilizaban unas linternas de carburo que Califat había encontrado, pero enseguida se dieron cuenta de que consumían demasiado oxígeno, y a medida que el túnel avanzaba, este cada vez era más escaso. Me acuerdo de una vez que André Ulmo estaba cavando como un loco, estaba muy nervioso, y en un momento dado dejó de moverse. Lo cogí por los pies y tiré de él unos 15 o 20 metros para sacarlo. Se había desmayado por la falta de oxígeno. Cuando el túnel alcanzó unos cuantos metros de longitud y el oxígeno comenzó a escasear, nuestro compañero Aaron encontró la solución gracias a sus conocimientos de farmacia. A través de un grupo de la Resistencia que formaba parte de los empleados de la ciudad de París que abastecían a Drancy, consiguió unas pastillas de oxilita que, mezcladas con agua, desprendían oxígeno. Se desprendía oxígeno en estado puro, tan puro que estábamos todos ebrios, totalmente ebrios. Pero pese a todo, el consumo de oxígeno era demasiado elevado y tuvimos que instalar luz eléctrica en el túnel. Hicimos un orificio en el techo, justo debajo del despacho del coronel Blum. Pasamos cable eléctrico por él, conectamos al cable unas bombillas y lo enchufamos a la toma de tierra, y así conseguimos electricidad. Teníamos las comodidades de la modernidad. La instalación también se utilizó como sistema de alarma. Si la luz se encendía y apagaba 3 veces seguidas, significaba que había peligro. El entusiasmo que reinaba en el túnel, la esperanza de recobrar la libertad, contrastaba con la vida del resto de los prisioneros, llena de privaciones, humillaciones de los soldados de las SS y sobre todo hastío. Puede apreciarse en las fotos el grado extremo de... no sé cómo decirlo... de ociosidad. No había mucho que hacer. Lo que más angustiaba a los prisioneros era la deportación, aunque desconocían realmente lo que les aguardaba. Nunca sospechamos nada, ni siquiera un poco, de la existencia de las cámaras de gas. Nadie pudo imaginarse nunca lo que sucedía en Auschwitz. De verdad creíamos que la gente iba a trabajar al este. Incluso llegaban al campo mensajes de personas que habían sido deportadas. Falsos, claro. La incertidumbre mantenía a los prisioneros en un estado de abatimiento generalizado. Luchábamos por mantener la moral, por si ocurría el milagro de la liberación, aunque no teníamos muchas esperanzas. Yo no hablaría de resignación, sino de pesimismo. Creo que esa es la palabra. En el túnel, la moral estaba muy alta y las obras avanzaban.
pero muy pronto iban a surgir nuevos problemas. El túnel debía de medir 1,40 m, incluso 1,50 m. Y una anchura así. Son muchos metros cúbicos de tierra. El problema era qué hacer con la tierra que sacábamos del túnel. Éramos unos 15 por equipo. Y entonces se nos ocurrió hacer una cadena para pasar los cubos de tierra y extenderla por el suelo de la bodega. Los hombres de un equipo se cogían del brazo y pisaban la tierra en la bodega de Drancy, que medía 50 metros de longitud. En 50 metros subimos el suelo de la bodega 40 centímetros. No sé si se hacen una idea. Y había que apuntalarlo. Ese era uno de nuestros problemas. Al principio cogíamos todas las tablas que encontrábamos, pero luego la madera empezó a escasear, así que subimos a los dormitorios. Eran largos pasillos de 50 metros, diáfanos, sin divisiones entre sí, y a lo largo del pasillo había literas de madera en las que dormían 2 personas. Había colchones de pluma, tremendamente sucios, infestados de piojos, pulgas y ladillas. Era una tortura añadida. Cogíamos las tablas de las literas llenas de ladillas. A veces se rompía alguna y cogíamos las tablas para apuntalar. Cogíamos una tabla de cada 4 o 5, de abajo, de arriba. Luego empezamos a coger una de cada 3. Recuerdo que una vez yo dormía en la cama de abajo y cuando el prisionero de arriba se subió a la cama, se me cayó encima. No había suficientes tablas para aguantar el peso de los colchones. Así fue como apuntalamos el techo y las paredes, los 50 metros de túnel. A medida que cavaban, los hombres se iban llenando de orgullo y esperanza, pero estaban extenuados, ya que además de cavar tenían que realizar el trabajo cotidiano impuesto por los alemanes para modernizar el campo de Drancy. Si tenías trabajo en el campo de Drancy, no te deportaban. En aquel momento, porque nadie tenía garantizado que no le deportasen, eso no existía. Yo estaba bastante fuerte y me ofrecieron asfaltar el patio de Drancy, así que me convertí en obrero. Incluso una vez estaba en el patio, listo para ser deportado, y me sacaron de la fila, porque yo asfaltaba, y necesitaban a gente que supiera hacerlo. Siempre deportaban a 1000 personas. Si sacaban a 2 de la lista, inmediatamente tenían que ser reemplazados. Estaba muy bien salvar a 2 personas, pero al hacerlo se condenaba a otras 2, de modo que siempre te sentías culpable por algo. El papel de los comandantes franceses, al menos de los judíos, era intentar salvar el máximo posible de personas. A este lo necesito, era una negociación. A este lo necesito, es un buen trabajador, no puedo sustituirlo, lo necesito. Era su trabajo, no podían hacer nada más. La construcción del túnel era un trabajo que iba para rato, así que era necesario reclutar a hombres que no fueran a ser deportados en un futuro próximo. Yo tenía la suerte de tener un trabajo. Mi hermano y yo trabajábamos en la cocina, fregábamos los platos, limpiábamos.
Y era un trabajo muy absorbente. Había muy poco tiempo para descansar entre la comida del mediodía y la de la noche. Comida entre comillas, claro. Estábamos agotados, extenuados, y dormíamos muy poco, porque luego, por la noche, trabajábamos en el túnel. Doblábamos turno. Por la tarde trabajaba asfaltando y por la noche bajaba para trabajar en el túnel. En aquella época era capaz de hacerlo. Mi marido era médico en el campo y trabajaba en el túnel. Fue horroroso para él. Ni siquiera quería hablarme de lo que sufría encerrado en ese túnel. Tras la liberación de París, nunca pudo bajar a un sótano, ni a una bodega, ni a ningún lugar que le recordase a un túnel. Fue algo que le marcó de por vida. Aunque el secreto de la evasión parecía estar a salvo, la noticia llegó a oídos de algunos prisioneros, suscitando temor en unos y entusiasmo en otros. A principios de octubre de 1943, un grupo de hombres acudió espontáneamente para ofrecer su ayuda, entusiasmados ante este acto de resistencia. Las condiciones de trabajo se volvían cada vez más difíciles. Recuerdo al doctor Dreyfus, que solo tenía un brazo. Recuerdo verle llevar cubos en la boca, ayudándose con su única mano. Creo que todos estábamos muy motivados. Pero él, el que más, porque podría haberse escudado en su minusvalía. Llevando el cubo entre los dientes, era un héroe. Era formidable. Hubo varios casos de personas que participaron en el trabajo duro, pese a saber que tenían muy pocas posibilidades de beneficiarse de él. Algunas personas, también algunos responsables políticos, trabajaron la noche anterior a su deportación y al día siguiente, a las 5 de la madrugada, se subieron en los autobuses para ser deportados. Trabajaron aún sabiendo que iban a ser deportados. A principios de noviembre de 1943, el túnel medía 35 metros. Solo 3 metros les separaban de la libertad. La fecha elegida para la evasión era la madrugada del 11 de noviembre. Como era festivo, los nazis les despertarían una hora más tarde, concediendo a los prisioneros más tiempo para huir. Pero el 9 de noviembre de 1943 se produjo un giro inesperado. Las SS decidieron registrar todos los sótanos del campo. Sabían que había un túnel, pero no sabían dónde. Lo estaban buscando. Les veíamos entrar y salir. Mientras buscaban, nos avisaron con la señal de alarma convenida, es decir, encendiendo y apagando 3 veces la luz, que venía a decir, sálvese quien pueda. Dejamos la ropa de trabajo en el hoyo, porque estaba muy sucia y era de día. Así que lo dejamos todo en el hoyo. Tapamos el túnel y nos fuimos. Los alemanes, a fuerza de buscar, acabaron encontrando tierra suelta, la siguieron y dieron con el túnel. Después de horas de registros, los nazis entraron en un dormitorio y detuvieron a Henri Schwartz, que al escapar no había escondido bien la ropa de trabajo. Se mascaba la tragedia. Según los prisioneros, los alemanes fueron alertados por los oficiales de las SS del campo de Compiègne, informados a su vez por un prisionero transferido poco antes de Drancy. Así terminó la historia del túnel.
Yo no estaba a favor del túnel. Sé que era la única, pero tenía una razón. Mi suegra de 65 años estaba en el campo y había más ancianos, enfermos y niños pequeños. Algunos habrían escapado. Realmente era un acto de resistencia formidable. Había que participar, pero yo no lo habría hecho. Una cuestión queda en el aire. ¿Realmente el túnel estaba destinado a la evasión de todo el campo o solo de quienes habían cavado? ¿Qué habrían hecho los prisioneros una vez fuera, sin recursos, sin ayuda, teniendo en cuenta que muchos ni siquiera hablaban francés? Si solo hubiese sido para los 40, no lo habríamos apuntalado, ni lo habríamos hecho de 90 centímetros o 1 metro de altura por 90 centímetros de anchura. Nos habríamos fugado arrastrándonos y ya está. Después de cavar 10-15 metros, podríamos haber salido, pero lo que queríamos era que se evadiese todo el campo. Pensándolo bien, era una utopía, pero si no hubiésemos creído que lo era, no lo habríamos intentado. No se consigue nada sin esforzarse. Informado del intento de evasión, Alois Brunner volvió urgentemente de Niza y mandó que le dieran una paliza a Henri Schwartz. Al jefe de equipo le dieron una paliza de muerte. Se llamaba Schwartz. Pobre tipo. Le obligaron a dar nombres. Yo entiendo perfectamente que alguien bajo tortura termine cediendo. No eran superhombres. Al final, Schwartz dio 13 nombres, ni uno más. Eligió a sus cómplices más fuertes y menos susceptibles de hablar. Eugène Anjou y los otros 12 hombres delatados fueron llevados por turnos al despacho de Brunner, donde recibieron una paliza. Nos dieron una paliza tremenda. Mi padre recibió tal golpe en la cabeza que estuvo 8 días sin poder oír. Recuerdo que nos hicieron volvernos y ponernos contra la pared. Pensamos que era el final. Entonces, Gersel fue alcanzado por un disparo en el muslo. Tuvo suerte. La arteria femoral no se vio afectada. Si no, habría muerto. Todos creíamos que íbamos a ser los siguientes. Desde la ventana los veíamos entrar y salir en mal estado. Y luego todo acabó. Ninguno de los 14 habló. Ellos pensaron, o tal vez no lo pensaron, que estábamos solos, que lo habíamos hecho solos. Alois Brunner comprendió que no iba a sacarles nada y encerró a los 14 en una celda de 18 metros cuadrados. Un comandante alemán bajó y nos dijo: mañana por la mañana seréis fusilados. Pero nadie vino a buscarnos a la mañana siguiente. Ni al día siguiente ni a los 2 días. Seguimos encerrados en la celda. Mientras tanto, Brunner ordenó a la Gestapo francesa que destruyese el túnel. Al cabo de 4 o 5 días, volvió a bajar y nos dijo: los de la calle Lauriston, donde estaba la sede de la Gestapo, han venido, han examinado el túnel y han lanzado varias granadas en él. El túnel no se ha derrumbado. Para ser judíos, sois muy buenos trabajadores. No seréis fusilados. Alemania necesita buenos trabajadores. Seréis deportados para trabajar en Alemania. Pero antes de deportarlos, Brunner infligió a los prisioneros la última humillación: tapar su túnel. Teníamos que levantar 3 o 4 muros de ladrillos para tapar el túnel. Los alemanes
nos hicieron trabajar en el túnel. Y para asustarnos, se divertían disparando a latas en la bodega. Disparaban sus ametralladoras para que creyesen que nos estaban ejecutando a todos. Cuando salimos de la bodega, la gente nos abrazaba. Pensaban que estábamos todos muertos. ¡Qué perversidad! Mientras los soldados de las SS seguían con su juego perverso, Eugène Anjou, sin vigilancia junto con otros prisioneros, tuvo una idea. Le dije a Serge, escucha, si son tan idiotas como para dejarnos, salimos. Salimos sin precauciones. Salimos tal cual estamos. Salimos. Queríamos hacer un agujero y salir, porque no había mucha distancia, 1 metro o 2. Serge me dijo, oye, todo esto está muy bien, pero hay que decírselo a los demás. Tenemos que estar todos de acuerdo. Votamos y no quisieron. Al final, con el alma encogida, los hombres tapiaron definitivamente el túnel. Cuando levantamos la última pared, la cubrimos de cemento y escribimos en ella, aquí yace la gran ilusión, y firmamos todos. Después el grupo volvió a la minúscula celda, donde las condiciones de vida eran terribles. Enseguida la solidaridad se organizó en el resto del campo. Algunos prisioneros les pasaban comida, otros cigarrillos, mantas. Gracias a la ayuda espontánea consiguieron resistir. Pese al fracaso del túnel, no podían resignarse a su futura deportación. Teníamos algunos contactos en el interior del campo, carpinteros, ferreteros. Les pedimos escoplos, tijeras, martillos, destornilladores. Cuando un grupo era deportado, los registraban, los aislaban, no veían a nadie. La mañana de la deportación les llevaban un cubo con un mejunje, llamémosle café entre comillas. Las personas que les llevaban este cubo eran trabajadores y nadie les registraba. Ellos tenían herramientas y nos las pasaron. El 20 de noviembre de 1943, 10 días después de su detención, se subieron al tren número 62 que iba al campo de Auschwitz. Eugène, Louis y Oscar Anjou, Serge Boudet, Claude Aron, Maurice Califat, Georges y Roger Gersel, Jean-Caen Salvador, Raymond Treff, Henri Schwartz, Jacques Posiselski, apodado Boris, Robert Dreyfus y Roger Sandalou. El coronel Blum, jefe de la administración judía del campo, que como represalia había sido destituido de sus funciones, también formaba parte del grupo de deportados. Michel Siamat, que no había sido delatado, asistió impotente a la marcha de sus amigos. La salida fue muy emocionante. Nos metieron en autobuses para llevarnos a la estación de Bobigny, y al principio todo nuestro autobús se puso a cantar la marsellesa a las 5 de la madrugada de aquel frío día de noviembre. Los guardias que nos vigilaban se pusieron firmes y saludaron. Era una pequeña venganza. Después nos fuimos. Los autobuses nos llevaron a la estación. Cuando llegaron a la estación de Bobigny, los 1.200 deportados del convoy número 62 fueron distribuidos en varios vagones para ganado. Lo curioso es que no nos separaron. Todos los del túnel permanecimos juntos en el mismo vagón. Desde el punto de vista policial es algo sorprendente. No se encierra juntos a los responsables o a los cómplices de un gran delito, porque todo este asunto del túnel era un delito contra la diligencia de nuestros guardias. Ahí se equivocaron. Sí, ese era su punto débil. Esa fue nuestra fuerza.
Por suerte, para nosotros, no era un vagón mixto. No había mujeres ni niños. No había niños ni mujeres, solo hombres. Solo había hombres. Afortunadamente. Afortunadamente, sí. Cuando nos subimos al vagón, vino un oficial de las SS y nos dijo: los vagones serán registrados durante el camino. Cualquier tentativa de evasión será castigada. Dispararemos al vagón. Están avisados. Entonces lo cerraron. Y el tren se puso en marcha. Serge y yo teníamos herramientas. Nos pusimos bajo la lámpara, hicimos sitio, nos colocamos todos ahí y esperamos. Sabíamos que hacia las 5 o las 6 de la tarde el tren llegaría a Bar-le-Duc. Luego comienza la cuesta del Hérouville, que es una pendiente considerable, así que el tren tendría que disminuir la velocidad. Pensamos que ese era el sitio para saltar. Ahí estábamos los 14, bajo la ventana. Era una ventana pequeñita. No sé si saben cómo son los vagones de mercancías. Había barrotes y tablas de madera al otro lado. Los barrotes estaban atornillados y recuerdo que Serge y yo intentamos desatornillarlos para que no notaran que intentábamos escapar. Estuvimos horas y horas y no lo conseguíamos. Era imposible. Empezó a anochecer. Eran las 4, las 5 o las 6 de la tarde. En noviembre anochece muy temprano. Y pensamos que había llegado el momento de hacerlo. Recuerdo que entonces los hermanos Gersel, que eran dos gigantes descomunales, uno de ellos había recibido un disparo en la pierna durante los interrogatorios. Recuerdo que se levantaron exasperados al anochecer. Cogieron los barrotes y empezaron a tirar de ellos. Tenían una fuerza herculina y consiguieron arrancar los barrotes con las manos. ¿Cuál fue la reacción del resto de prisioneros que no eran de su grupo al ver que querían escapar? Fue muy difícil, muy difícil. Muchos de ellos se pusieron nerviosos. La gente empezó a protestar. Mi padre se volvió hacia ellos para explicarles lo que pasaba. Y entonces los hermanos Gersel saltaron. El primero en saltar fue Roger Gersel. Mejor dicho, el primero en pasar al otro lado de la ventana. Después yo ayudé a pasar por la ventana a su hermano, Georges Gersel, herido durante los interrogatorios. Roger estaba en el exterior y entre los dos prácticamente lo arrojamos a la vía. ¿Y usted? Yo me tiré después, lo más rápido posible para poderlo encontrar, pero caí bastante lejos porque el tren iba muy rápido. Fui a buscar a mi padre, que estaba hablando con la gente. Les dijo: luego vuelvo y sigo hablando con ustedes. Mi padre debía de tener entonces unos 50 y algo. Para nosotros era muy mayor. Así que le ayudamos a subir. Pasó como pudo y saltó. Un hijo mío me empujó para que pasara por la ventana y saltase. Así que cuando la pasé, salté.
Tuve mala suerte y al caer me abrí la cabeza. Mi hermano salió, esperó a que saliese yo y saltamos juntos. Yo salté después de los hermanos Anshu. Me los encontré afuera, sobre los amortiguadores del vagón. El tren iba muy rápido y me dijeron: Maurice, ¿qué hacemos? Va muy rápido. Yo respondí: ahora ya no hay vuelta atrás, hay que saltar. Y salté, pero no miré y me di contra un poste. De los 14 prisioneros, 12 consiguieron escapar aquella noche. Se le sumaron otros 7 deportados que no pertenecían al grupo del túnel. Robert Dreyfus y Henri Swartz se quedaron en el tren. El coronel Blum también continuó el viaje hasta el destino final. Cuando nos deportaron, también deportaron al comandante Blum, pero desgraciadamente no lo metieron en nuestro vagón. Él no regresó. Lo deportaron por nuestra causa, pero él no regresó. Después de 53 horas de viaje, el tren número 62 llegó a Auschwitz. 241 hombres y 45 mujeres fueron seleccionados para seguir viviendo. Los 895 restantes murieron en las cámaras de gas. Debemos tener un recuerdo para todos nuestros amigos del vagón y también para los demás, los que no tuvieron nuestra suerte, porque nosotros tuvimos la suerte de poder saltar. Ya libres, los evadidos se refugiaron en casas de agricultores y ferroviarios de la región de Bar-le-Duc. Los ferroviarios franceses los salvaron, los llevaron a sus casas, los lavaron, los reconfortaron y les proporcionaron ropa y documentos de identidad falsos. Es imposible citarlos a todos, pero fueron maravillosos. Incluso nos prestaron dinero. A mí personalmente me lo prestaron, porque yo no tenía nada. Gracias a esta ayuda providencial, todos consiguieron llegar a la estación más cercana. Llegamos a Bar-le-Duc y nos encontramos con la policía militar, impecables con sus cadenas y sus placas. Nosotros íbamos hechos una pena. Pero cuando llegamos a la estación había prisioneros, trabajadores del STO, servicio de trabajo obligatorio. No íbamos peor que ellos, así que no llamábamos la atención. Sacamos un billete de tercera clase para París y a las 6 de la mañana estábamos allí. Cuando llegaron a su destino, los evadidos volvieron a sus redes de resistencia o entraron en la clandestinidad. De los que participaron en la construcción del túnel y no fueron denunciados, 17 seguían vivos cuando se produjo la liberación del campo de Drancy, el 18 de agosto de 1944. Cuando nos liberaron, nadie salía del campo. La gente estaba paralizada. Esa es la palabra, paralizada. En 3 años, 63.000 judíos que vivían en Francia pasaron por el campo de Drancy. Drancy era lo peor que le podía pasar a un ser humano antes de llegar a Auschwitz. Durante mucho tiempo no contamos nada. No sentíamos la necesidad de hacerlo. En comparación con todos los horrores que se vivieron, lo que contaba la gente, esto era una aventura, no era nada extraordinario. En comparación con lo que sucedió en otros campos, ellos sí que debían contarlo. Pero lo nuestro fue una aventura. Yo no estoy muy de acuerdo. ¿Qué? No estoy de acuerdo. ¿No? No. Yo creo que lo que hicimos fue muy importante. Creo que fue algo heroico y sobrehumano. Y no se sabrá si no se cuenta. No se trata de un suceso sin más. Es mucho más que eso. Cuando acabó la guerra, estos hombres de procedencias tan diferentes, consejeros de Estado u obreros, franceses o extranjeros, decidieron reunirse todos los años para conmemorar su gesta.
Olvidado durante 40 años, el túnel fue descubierto por casualidad en 1980, al realizar las obras de un gimnasio cerca del antiguo campo de Drancy. Si tuviese que hablar del túnel, diría que es la mejor prueba de que los judíos no fueron al matadero como corderos. Es una prueba de resistencia, que no es poco. Los 43. Eugene Ansou, de 19 años, resistente comunista de origen húngaro, fue detenido junto a su hermano Louis y su padre Oscar y los internaron en el campo de Compiègne. En Compiègne conocimos a un grupo de resistentes que, como nosotros, habían sido detenidos por motivos políticos y congeniamos con ellos. Después nos transfirieron juntos a Drancy porque también eran judíos. En Drancy conoció a Serge Boudet, un obrero metalúrgico de 21 años. Yo formaba parte de un grupo de la resistencia llamado Grupo Jack. Y me denunciaron. No sé quién fue. Me denunciaron por repartir panfletos. Eugene y Serge quieren narrarnos juntos los acontecimientos que les unieron y marcaron sus vidas para siempre. Es importante que estemos los dos juntos. Es importante. El descubrimiento del campo de Drancy impactaba a los recién llegados. André Bale, miembro de la Resistencia, fue detenida junto a su marido cuando intentaban huir a Suiza para reunirse con su hijo. Todavía recuerda la sensación que experimentó al llegar. Era espantoso ver a todos esos niños pequeños buscando a sus madres, a todos esos ancianos sin sus gafas, sin sus dentaduras, desorientados. Era espantoso. Los personajes de esta historia llevaban varias semanas internados en Drancy, cuando el 2 de julio de 1943 se produjo un hecho decisivo. Hasta entonces la prefectura de policía había administrado directamente el campo. A partir de ese momento quedaba bajo autoridad de las SS y del capitán Alois Brunner, conocido por ser una pieza clave de la deportación de judíos y de la solución final. Era un hombre incapaz de albergar ningún sentimiento excepto crueldad. No le importaba a nadie, ni los niños, ni los ancianos, nadie. Nada más llegar, Brunner nombró a un nuevo comandante judío para administrar el campo. En Drancy, igual que en los guetos, se confiaba el funcionamiento del lugar a los internos. Ahí residía la... Cuando el túnel alcanzó unos cuantos metros de longitud y el oxígeno comenzó a escasear, nuestro compañero Aaron encontró la solución gracias a sus conocimientos de farmacia. A través de un grupo de la Resistencia que formaba parte de los empleados de la ciudad de París que abastecían a Drancy, consiguió unas pastillas de oxilita que, mezcladas con agua, desprendían oxígeno. Se desprendía oxígeno en estado puro, tan puro que estábamos todos ebrios, totalmente ebrios. Pero pese a todo, el consumo de oxígeno era demasiado elevado y tuvimos que instalar luz eléctrica en el túnel. Hicimos un orificio en el techo justo debajo del despacho del coronel Blum. Pasamos cable eléctrico por él, conectamos al cable unas bombillas y lo enchufamos a la toma de tierra, y así conseguimos electricidad.
Teníamos las comodidades de la modernidad. La instalación también se utilizó como sistema de alarma. Si la luz se encendía y apagaba 3 veces seguidas, significaba que había peligro. El entusiasmo que reinaba en el túnel, la esperanza de recobrar la libertad, contrastaba con la vida del resto de los prisioneros, llena de privaciones, humillaciones de los soldados de las SS y sobre todo hastío. Puede apreciarse en las fotos el grado extremo de... no sé cómo decirlo... de ociosidad. No había mucho que hacer. Lo que más angustiaba a los prisioneros era la deportación, aunque desconocían realmente lo que les aguardaba. Nunca sospechamos nada, ni siquiera un poco, de la existencia de las cámaras de gas. Nadie pudo imaginarse nunca lo que sucedía en Auschwitz. De verdad creíamos que la gente iba a trabajar al este. Incluso llegaban al campo mensajes de personas que habían sido deportadas. Falsos, claro. La incertidumbre mantenía a los prisioneros en un estado de abatimiento generalizado. Luchábamos por mantener la moral, por si ocurría... Consiguieron resistir. Pese al fracaso del túnel, no podían resignarse a su futura deportación. Teníamos algunos contactos en el interior del campo, carpinteros, ferreteros. Les pedimos escoplos, tijeras, martillos, destornilladores. Cuando un grupo era deportado, los registraban, los aislaban, no veían a nadie. La mañana de la deportación les llevaban un cubo con un mejunje, llamémosle café entre comillas. Las personas que les llevaban este cubo eran trabajadores y nadie les registraba. Ellos tenían herramientas y nos las pasaron. El 20 de noviembre de 1943, 10 días después de su detención, se subieron al tren número 62 que iba al campo de Auschwitz. Eugène Louis y Oscar Anjou, Serge Boudet, Claude Aron, Maurice Califat, Georges y Roger Gersel, Jean-Caen Salvador, Raymond Treff, Henri Schwartz, Jacques Posiselski, apodado Boris, Robert Dreyfus y Roger Sandalou. El coronel Blum, jefe de la administración judía del campo, que como represalia había sido destituido de sus funciones, también formaba parte del grupo de deportados. Michel Siamat, que no había sido delatado, asistió impotente a la marcha de sus amigos. La salida fue muy emocionante. Nos metieron en autobuses para llevarnos a la estación de Bobigny y al principio todo nuestro autobús se puso a cantar la marsellesa a las 5 de la madrugada de aquel frío día de noviembre. Los guardias que nos vigilaban se pusieron firmes y saludaron. Era una pequeña venganza. Después nos fuimos. Los autobuses nos llevaron a la estación. Cuando llegaron a la estación de Bobigny, los 1.200 deportados del convoy número 62 fueron distribuidos en varios vagones para ganado. Lo curioso es que no nos separaron. Todos los del túnel permanecimos juntos en el mismo vagón. Desde el punto de vista policial es algo sorprendente. No se encierra juntos a los responsables o a los cómplices de un gran delito, porque todo este asunto del túnel era un delito contra la diligencia de nuestros guardias. Ahí se equivocaron. Un comandante alemán bajó y nos dijo: mañana por la mañana seréis fusilados. Pero nadie vino a buscarnos a la mañana siguiente.
Ni al día siguiente ni a los 2 días. Seguimos encerrados en la celda. Mientras tanto, Brunner ordenó a la Gestapo francesa que destruyese el túnel. Al cabo de 4 o 5 días, volvió a bajar y nos dijo: los de la calle Loristón, donde estaba la sede de la Gestapo, han venido, han examinado el túnel y han lanzado varias granadas en él. El túnel no se ha derrumbado. Para ser judíos, sois muy buenos trabajadores. No seréis fusilados. Alemania necesita buenos trabajadores. Seréis deportados para trabajar en Alemania. Pero antes de deportarlos, Brunner infligió a los prisioneros la última humillación: tapar su túnel. Teníamos que levantar 3 o 4 muros de ladrillos para tapar el túnel. Los alemanes nos hicieron trabajar en el túnel y, para asustarnos, se divertían disparando a latas en la bodega. Disparaban sus ametralladoras para que creyesen que nos estaban ejecutando a todos. Cuando salimos de la bodega, la gente nos abrazaba. Pensaban que estábamos todos muertos. ¡Qué perversidad! Mientras los soldados de las SS seguían con su juego perverso, Eugène Anjou, sin vigilancia junto con otros prisioneros, tuvo una idea. Le dije a Serge: escucha, si son tan idiotas como para dejarnos, salimos. Salimos sin precauciones. Salimos tal cual estamos. Salimos. Queríamos hacer un agujero y salir, porque no había mucha distancia, 1 metro o 2. Serge me dijo: oye, todo esto está muy bien, pero hay que decírselo a los demás. Tenemos que estar todos de acuerdo. Votamos y no quisieron. Al final, con el alma encogida, los hombres, los 1.200 deportados del convoy número 62, fueron distribuidos en varios vagones para ganado. Lo curioso es que no nos separaron. Todos los del túnel permanecimos juntos en el mismo vagón. Desde el punto de vista policial, es algo sorprendente. No se encierra juntos a los responsables o a los cómplices de un gran delito, porque todo este asunto del túnel era un delito contra la diligencia de nuestros guardias. Ahí se equivocaron. Sí, ese era su punto débil. Esa fue nuestra fuerza. Por suerte, para nosotros, no era un vagón mixto. No había mujeres ni niños. No había niños ni mujeres, solo hombres. Solo había hombres. Afortunadamente. Afortunadamente, sí. Cuando nos subimos al vagón, vino un oficial de las SS y nos dijo: los vagones serán registrados durante el camino. Cualquier tentativa de evasión será castigada. Dispararemos al vagón, están avisados. Entonces lo cerraron. Y el tren se puso en marcha. Serge y yo teníamos herramientas. Nos pusimos bajo la lámpara, hicimos sitio, nos colocamos todos ahí y esperamos. Sabíamos que hacia las 5 o las 6 de la tarde el tren llegaría a Bar-le-Duc. Luego comienza la cuesta de Lerouville, que es una pendiente considerable, así que el tren tendría que disminuir la velocidad. Pensamos que ese era el sitio para saltar.
Ahí estábamos los 14, bajo la ventana. Era una ventana pequeñita. No sé si saben cómo son los vagones de mercancías. Había barrotes y tablas de madera al otro lado. Los barrotes estaban atornillados y recuerdo que Serge y yo intentamos desatornillarlos para que no notaran que intentábamos escapar. Estuvimos horas y horas y no lo conseguíamos. Era imposible. Un auténtico servicio de orden compuesto únicamente por judíos. Paradoja macabra, los judíos se convirtieron en responsables no solo de la intendencia, sino también de la vigilancia de Drancy. Sus miembros se identificaban por un brazalete amarillo y eran nombrados por Robert Blum. Eran los únicos que podían circular libremente por el campo. En Drancy había 4 militares alemanes que en realidad eran soldados de las SS austríacas. Pero la organización del campo fue confiada a unos internos. Con esta organización de Drancy, Brunner prescindía de la gendarmería francesa, que a partir de entonces solo se encargaría de la guardia exterior del campo. En septiembre de 1943, las tropas italianas abandonaron el sudeste de Francia, y Brunner fue enviado urgentemente a esa zona para solucionar el problema judío local, dejando la gestión del campo a la administración judía y a los 4 soldados de las SS. Aprovechando su ausencia, 2 internos de París, André Ulmont, abogado, y Maurice Califat, fontanero, empezaron a idear un plan increíble: evadirse construyendo un túnel. Todo empezó cuando un fontanero llamado Califat fue enviado a reparar las tuberías de la bodega. Entonces se le ocurrió la idea del túnel y se la contó a André Ulmont. Me puse a hacer un túnel por mi cuenta con unos amigos. Entonces se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que iba a cometer una estupidez, que iba a impedir un proyecto que era mucho más importante. Queríamos que se evadiese todo el campo, sacar a la mayor cantidad posible de personas. Los instigadores del proyecto, André Ulmont y Maurice Califat, decidieron salvar al mayor número posible de prisioneros. Pensaban que la única solución era cavar un túnel desde la bodega situada debajo del despacho del coronel Blum. Calcularon que debía medir 1,30 m de altura, 60 centímetros de ancho y 38 metros de largo. Creo que si nos hubiésemos evadido nosotros solos, las represalias sobre todo el campo habrían sido terribles. Mientras que si intentábamos sacar a todo el campo, conseguiríamos que escapasen muchas personas. Alois Brunner se había cuidado de establecer en Drancy la ley de la responsabilidad colectiva. Por cada ido deportadas. Falsos, claro. La incertidumbre mantenía a los prisioneros en un estado de abatimiento generalizado. Luchábamos por mantener la moral, por si ocurría el milagro de la liberación, aunque no teníamos muchas esperanzas. Yo no hablaría de resignación, sino de pesimismo. Creo que esa es la palabra. En el túnel, la moral estaba muy alta y las obras avanzaban, pero muy pronto iban a surgir nuevos problemas. El túnel debía de medir 1,40 m, incluso 1,50 m, y una anchura así. Son muchos metros cúbicos de tierra. El problema era qué hacer con la tierra que sacábamos del túnel. Éramos unos 15 por equipo. Y entonces se nos ocurrió hacer una cadena para pasar los cubos de tierra y extenderla por el suelo de la bodega.
Los hombres de un equipo se cogían del brazo y pisaban la tierra en la bodega de Drancy, que medía 50 metros de longitud. En 50 metros subimos el suelo de la bodega 40 centímetros. No sé si se hacen una idea. Y había que apuntalarlo. Ese era uno de nuestros problemas. Al principio cogíamos todas las tablas que encontrábamos, pero luego la madera empezó a escasear, así que subimos a los dormitorios. Eran largos pasillos de 50 metros, diáfanos, sin divisiones entre sí, y a lo largo del pasillo había literas de madera en las que dormían 2 personas. Había colchones de pluma, tremendamente sucios, infestados de piojos, pulgas y ladillas. Era una tortura añadida. Cogíamos las tablas de las literas llenas de ladillas. A veces se rompía alguna y cogíamos las tablas para apuntalar. Cogíamos una tabla de cada 4 o 5, de abajo, de arriba. Luego empezamos a coger una de cada 3. Recuerdo que una vez yo dormía en la cama de abajo y cuando el prisionero de arriba... Enseguida la solidaridad se organizó en el resto del campo. Algunos prisioneros les pasaban comida, otros cigarrillos, mantas. Gracias a la ayuda espontánea consiguieron resistir. Pese al fracaso del túnel, no podían resignarse a su futura deportación. Teníamos algunos contactos en el interior del campo, carpinteros, ferreteros. Les pedimos escoplos, tijeras, martillos, destornilladores. Cuando un grupo era deportado, los registraban, los aislaban, no veían a nadie. La mañana de la deportación les llevaban un cubo con un mejunje, llamémosle café entre comillas. Las personas que les llevaban este cubo eran trabajadores y nadie les registraba. Ellos tenían herramientas y nos las pasaron. El 20 de noviembre de 1943, 10 días después de su detención, se subieron al tren número 62 que iba al campo de Auschwitz. Eugène Louis y Oscar Anjou, Serge Boudet, Claude Aron, Maurice Califat, Georges y Roger Gersel, Jean-Caen Salvador, Raymond Treff, Henri Schwartz, Jacques Posiselski, apodado Boris, Robert Dreyfus y Roger Sandalou. El coronel Blum, jefe de la administración judía del campo, que como represalia había sido destituido de sus funciones, también formaba parte del grupo de deportados. Michel Siamat, que no había sido delatado, asistió impotente a la marcha de sus amigos. La salida fue muy emocionante. Nos metieron en autobuses para llevarnos a la estación de Bobigny y al principio todo nuestro autobús se puso a cantar la marsellesa a las 5 de la madrugada de aquel frío día de noviembre. Los guardias que nos vigilaban se pusieron firmes y saludaron. Era una pequeña venganza. Después nos fuimos. Los autobuses nos llevaron a la estación. Cuando llegaron a la estación de Bobigny, los 1.200 deportados del convoy número 62 fueron distribuidos en varios vagones para ganado. Lo curioso es que no nos separaron. Todos los del túnel permanecimos juntos en el mismo vagón. Desde el punto de vista policial es algo sorprendente. No se encierra. Yo no hablaría de resignación, sino de pesimismo. Creo que esa es la palabra. En el túnel, la moral estaba muy alta y las obras avanzaban.
pero muy pronto iban a surgir nuevos problemas. El túnel debía de medir 1,40 m, incluso 1,50 m. Y una anchura así. Son muchos metros cúbicos de tierra. El problema era qué hacer con la tierra que sacábamos del túnel. Éramos unos 15 por equipo. Y entonces se nos ocurrió hacer una cadena para pasar los cubos de tierra y extenderla por el suelo de la bodega. Los hombres de un equipo se cogían del brazo y pisaban la tierra en la bodega de Drancy, que medía 50 metros de longitud. En 50 metros subimos el suelo de la bodega 40 centímetros. No sé si se hacen una idea. Y había que apuntalarlo. Ese era uno de nuestros problemas. Al principio cogíamos todas las tablas que encontrábamos, pero luego la madera empezó a escasear, así que subimos a los dormitorios. Eran largos pasillos de 50 metros, diáfanos, sin divisiones entre sí, y a lo largo del pasillo había literas de madera en las que dormían 2 personas. Había colchones de pluma, tremendamente sucios, infestados de piojos, pulgas y ladillas. Era una tortura añadida. Cogíamos las tablas de las literas llenas de ladillas. A veces se rompía alguna y cogíamos las tablas para apuntalar. Cogíamos una tabla de cada 4 o 5, de abajo, de arriba. Luego empezamos a coger una de cada 3. Recuerdo que una vez yo dormía en la cama de abajo, y cuando el prisionero de arriba se subió a la cama, se me cayó encima. No había suficientes tablas para aguantar el peso de los colchones. Así fue como apuntalamos el techo. Para seguir viviendo, los 895 restantes murieron en las cámaras de gas. Debemos tener un recuerdo para todos nuestros amigos del vagón y también para los demás, los que no tuvieron nuestra suerte, porque nosotros tuvimos la suerte de poder saltar. Ya libres, los evadidos se refugiaron en casas de agricultores y ferroviarios de la región de Bar-le-Duc. Los ferroviarios franceses los salvaron, los llevaron a sus casas, los lavaron, los reconfortaron y les proporcionaron ropa y documentos de identidad falsos. Es imposible citarlos a todos, pero fueron maravillosos. Incluso nos prestaron dinero. A mí personalmente me lo prestaron, porque yo no tenía nada. Gracias a esta ayuda providencial, todos consiguieron llegar a la estación más cercana. Llegamos a Bar-le-Duc y nos encontramos con la policía militar, impecables con sus cadenas y sus placas. Nosotros íbamos hechos una pena, pero cuando llegamos a la estación había prisioneros, trabajadores del STO, Servicio de Trabajo Obligatorio. No íbamos peor que ellos, así que no llamábamos la atención. Sacamos un billete de tercera clase para París y a las 6 de la mañana estábamos allí. Cuando llegaron a su destino, los evadidos volvieron a sus redes de resistencia o entraron en la clandestinidad. De los que participaron en la construcción del túnel y no fueron denunciados, 17 seguían vivos cuando se produjo la liberación del campo de Drancy, el 18 de agosto de 1944. Cuando nos liberaron, nadie salía del campo. La gente estaba paralizada. Esa es la palabra, paralizada.
En 3 años, 63.000 judíos que vivían en Francia pasaron por el campo de Drancy. Drancy era lo peor que le podía pasar a un ser humano antes de llegar a Auschwitz. Durante mucho tiempo no contamos nada. No sentíamos la necesidad de hacerlo. En comparación con todos los horrores que se vivieron, lo que contaba la gente, esto era una aventura, no era nada extraordinario. En comparación con lo que sucedió en otros campos, no había niños ni mujeres, solo hombres. Solo había hombres. Afortunadamente. Afortunadamente, sí. Cuando nos subimos al vagón, vino un oficial de las SS y nos dijo: los vagones serán registrados durante el camino. Cualquier tentativa de evasión será castigada. Dispararemos al vagón, están avisados. Entonces lo cerraron. Y el tren se puso en marcha. Serge y yo teníamos herramientas. Nos pusimos bajo la lámpara, hicimos sitio, nos colocamos todos ahí y esperamos. Sabíamos que hacia las 5 o las 6 de la tarde el tren llegaría a Bar-le-Duc. Luego comienza la cuesta del Hérouville, que es una pendiente considerable, así que el tren tendría que disminuir la velocidad. Pensamos que ese era el sitio para saltar. Ahí estábamos los 14, bajo la ventana. Era una ventana pequeñita. No sé si saben cómo son los vagones de mercancías. Había barrotes y tablas de madera al otro lado. Los barrotes estaban atornillados y recuerdo que Serge y yo intentamos desatornillarlos para que no notaran que intentábamos escapar. Estuvimos horas y horas y no lo conseguíamos. Era imposible. Empezó a anochecer. Eran las 4, las 5 o las 6 de la tarde. En noviembre anochece muy temprano. Y pensamos que había llegado el momento de hacerlo. Recuerdo que entonces los hermanos Gersel, que eran 2 gigantes descomunales, uno de ellos había recibido un disparo en la pierna durante los interrogatorios. Recuerdo que se levantaron exasperados al anochecer. Cogieron los barrotes y empezaron a tirar de ellos. Tenían una fuerza herculina.